Perfecto. Dale, Ok, María. entonces yo quisiera empezar por darle la bienvenida y la primera pregunta sería ¿a qué se dedica? Yo soy psicóloga clínica en ejercicio, o sea, trabajo en un grupo de atención psicológica, trabajo con adultos y jóvenes adultos de manera individual y también soy docente universitaria, o sea, doy clases a nivel universitario en la carrera de psicología del INTEC. No sé si necesitaban algo ¿Y más. en qué usted diría que consiste su investigación de la que nos va a hablar el día de hoy? Ok. Yo, un poco para darle un poco de contexto, yo entré en este máster, que es máster sobre filosofía global, conducente a doctorado por ser parte de la universidad. Realmente o sea, te dicen que es mejor, que vamos a estar acreditándonos, que tenemos que tener un doctorado. Entonces, como este era un doctorado interdisciplinario, teníamos que coger los primeros 2 años del máster para irnos a la parte de doctorado, ya que hacer un doctorado en mi disciplina, que era lo que me hubiera gustado, hubiera implicado desarraigarme, y yo no quería ya desarraigarme del país en términos de lo que tengo en el trabajo. Entonces, mi investigación, de todas las cosas que yo pude haber aprendido, que tengo mis propias cuestionantes al máster, creo que fue un máster muy colonizador también en la naturaleza de su estructura, pero eso lo vamos a hablar un chin más adelante. Y aparte de esa experiencia, yo como trabajo con personas, me doy cuenta cómo los dominicanos y las dominicanas nos manejamos con un nivel de emocionalidad superficial y de que todo es un relajo, quitándole el espacio de afrontamiento afectivo, cognitivo, interpersonal a las situaciones y convirtiendo cualquier situación, no importa su naturaleza, en algo sin sentido, relajoso, chercha, etc. Entonces, hablando con mi asesor, diciéndole más o menos que yo quería trabajar eso y que ahora quería trabajar la colonización como un trauma, porque nosotros tenemos una historia contada que no es la que realmente es, cuando no sabemos nada de nuestros grupos originarios, que no eran únicos tampoco. Los taínos eran la mayoría, pero habitaban otros también en nuestra isla, que se llamaba Yití, no Quisqueya, y todo ese tipo de conocimientos que tenemos escrito desde la colonialidad del saber. Y yo quería tocarlos porque también conocemos poco de nuestra cosmovisión indígena. Entonces llegamos en conversación yo y con mi asesor, yo explicándoles, él me planteó como que si yo podía desarrollar el tema del humor como disculpa del trauma cultural de la colonización, y yo lo iba a utilizar como el humor en la realidad, en el ámbito psicológico, es una defensa. Tenemos un sistema defensivo que nos permite la adaptación psíquica, y de hecho es una de las defensas más adaptativas. Pero cuando una defensa que es adaptativa, que es normal, se rigidiza y se le da uso en exceso, tienen niveles altos de intensidad, pasa de ser adaptativa y normativa para el desarrollo, para la preservación, en una barrera psicológica. Y ese era mi planteamiento. El planteamiento es que nosotros, al no haber integrado primero la colonización como un trauma histórico y cultural, pues, y haber incorporado ser oprimidos, no solamente durante la colonización, sino luego a posterior de todo nuestro desarrollo histórico, si ustedes se recuerdan algo de historia, incluyendo las dictaduras y las intervenciones extranjeras, todos actos opresores a todo nivel. Entonces, mi planteamiento era que nosotros relajamos todo y todo lo simplificamos en un relajo, en un chiste, como una manera de no aceptar nuestra propia opresión, pero también oprimir al otro a través de, es el relajo, eso no es nada, pero tú sí eres sensible, pero ¿por qué tú estás tan, eso no es nada, no te lo cojas tan seria, nosotros somos muy alegres y todas esas cosas que hablamos los y las dominicanas. Y de ahí partió pues mi propuesta. Entonces implicó una revisión histórica larguísima y unir lo que para mí me parecía interesante, no sé si al final a los jurados le pareció muy interesante, era poder unir 3 variables, o sea, una variable histórica, que era la colonización como proceso, una variable psicológica, que es el trauma, pero
de lo individual a lo colectivo. Y luego el humor que se puede entender de diferentes acepciones. Tiene una parte psicológica en la teoría del alivio de Freud, como una manera de descargar. Y también tiene toda una perspectiva también filosófica de lo que ha significado el humor en el desarrollo de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, esa fue mi propuesta para mí, de que innovadora. A los españoles no sé tanto, que no les gusta mucho el tema de la colonización y la colonialidad. Ellos no creen en esa. Dicen que es una vaina que uno se inventa. Entonces, por ahí comenzó ese camino, que fue arduo, de mucha lectura, de mucha escritura, de mucho pique con mi asesor, pero bueno, esos son los procesos de construir conocimiento. ¿Y hay alguna razón específica por la que haya decidido concentrarse en el humor? Sí, por la dificultad que yo veo en consulta de la gente poder afrontar el mundo afectivo. O sea, poder realmente reconocer cómo es que se siente y romper con la máscara o la persona junguiana de que somos siempre súper alegres, porque no es que no lo somos, pero no somos únicamente eso. Y si de verdad eso estuviera incorporado en nuestra psique colectiva e individual, ¿por qué habría tanto violencia? ¿Por qué somos tan violentos en nuestros intercambios? ¿Por qué queremos imponernos? ¿Por qué manejamos como unos locos? ¿Por qué vivimos todo lo que vivimos, lo que les pasa a las mujeres aquí? O sea, el tema de violencia de género aquí es un tema transversal, estructural, que no termina de acabarse si quieres reducir y simplificar. Por eso yo lo elegí, porque en mi trabajo yo veo toda la dificultad que le da a la persona reconocer que tiene un mundo afectivo consciente e inconsciente que le motiva y que le genera impacto en su vida. Y porque he visto muchas personas de trauma también y sé lo que les hace. Y ya entrando más dentro de la tesis en sí, ¿cómo definiría usted el término trauma cultural? Trauma cultural tiene que ver con experiencias de tipo histórico sobre sociedades que conquistan a otro grupo e implantan su cosmovisión, eliminando la cultura y las prácticas culturales ampliadas de esa sociedad en la que van y se imponen. Eso es lo que lo hace cultural, es eso y la repetición de la estructura opresora. Entonces, por ejemplo, ¿qué saben ustedes de las prácticas, por ejemplo, de nuestros pobladores originarios? Nosotros no sabemos el mito de la creación taína, que por demás es hermoso. No lo sabemos. Porque en nuestro imaginario la historia comenzó en el 1492 cuando llegaron los españoles, porque así fue que se construyó. Luego en los últimos años, a través de estudios arqueológicos que se están haciendo, porque lo único que teníamos eran las historias de los cronistas, que están plagadas de exageraciones y de locura de quien escribió el asunto. Entonces, un trauma cultural implica la eliminación del mundo de las prácticas culturales de una sociedad de forma tajante. El considerar a un grupo humano como un no ser. Le llamaba Fanon un damné, un condenado. Tú eres un no ser, tú estás en un escalafón inferior. Tú no eres considerado, por eso eres un objeto que yo puedo utilizar a mi disposición. Es la no consideración de que los grupos originarios aquí, porque no era uno, los grupos tenían una cosmovisión, tenían una forma de entender el mundo, tenían una vida, unas prácticas que fueron cercenadas, que fueron eliminadas desde la parte del conflicto bélico, rapto de mujeres, naborias, que eran esclavos perpetuos, que no estaban dentro de la encomienda, pero eran esclavos al servicio de un español, de un colono, de las mujeres a la servidumbre o a la esclavitud sexual, y todas y cada una de las prácticas de los grupos originarios, que uno las conoce por el libro, pero más nada. Y hay gente que ni las conoce. Entonces, esta ya sería la última pregunta de mi parte, después se lo paso a Maya, pero ¿por qué considera que la colonización es un trauma histórico cultural?
Primero porque implicó la imposición de una estructura económica, política, social y cultural de la sujeción, o sea, la opresión, la dominación y el exterminio. Señor, hubo exterminio, o sea, aquí cuando llegó, se cambió la industria del oro por la industria de la caña, tuvo que importarse negros esclavos en condiciones de esclavos, porque la reducción de la población originaria era significativa, ya no quedaban. O sea, no quedaban pobladores. Luego, esa es una discusión que nadie se pone de acuerdo del número de pobladores originarios que teníamos. Pero en los años, en los años del 1492 al 1512, en el 1508 se empiezan a introducir negros esclavos, lo introduce Obando. Y en 1512, cuando se hace la cédula real de que no maten a los pobres indígenas, ya casi no quedaban, pero había que seguir la empresa ahora de la caña. Entonces no había indígenas que pudieran continuar esas empresas. Por eso es, y porque fue de manera invisibilizada toda esa cultura, esa persona y ese grupo, no solamente como seres humanos per se, sino como grupo social que tenían una manera de entender el mundo y tenían una vida anterior a los colonizadores que vinieron a poner sus reglas aquí y hacer su empresa colonizadora, donde empezamos por aquí, después continuó en América completo. No Bueno, sé. hola, como ya dije ahorita, mi nombre es Naya y siento que hablo por todos cuando digo que estoy muy emocionada de estar aquí y poder aprender con usted. Para continuar con la pregunta de María Alejandra, diría que la trata transatlántica de personas esclavizadas es parte de la causa de este trauma cultural. Pero claro, porque había trata, aunque no fuese transatlántica, aquí. O sea, por ejemplo, ustedes tienen que, los grupos originarios aquí estaban organizados por clanes, no por consanguinidad, sino los clanes se agrupaban, vivían en grupo de familiares, pero la importancia no era con consanguinidad, sino era la agrupación con el cacique, que era quien dominaba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando llegaron los españoles, para la empresa del oro, a los taínos y a las taínas se les sometió a lo que se llamaba el repartimiento. El repartimiento eran que eran movilizados de sus espacios originales, de sus poblados, hacia otro en la búsqueda del oro, y eso desarraigaba el vínculo emocional, social, cultural y de práctica religiosa, que era muy importante para los taínos. Entonces, eso produjo rupturas en los linajes que eran pertenecientes a los diferentes poblados que había. Y eso era una trata interna en la isla, ¿ok? Pero en contra de la voluntad. Entonces ahí entre las enfermedades que trajeron los españoles, el hambre que pasaron, los conflictos bélicos, porque el grupo taíno no era tan guerrero como el grupo Caribe, por ejemplo, que estaba mayormente en lo que es ahora Puerto Rico y Cuba. Ellos los Caribe eran más guerreros. De hecho, Ulloa Jun, que es un arqueólogo, cuando habla de los pobladores anteriores a la colonización, los divide en los caribes, todos eran caribes, y los no caribes, porque el concepto taíno también tiene unas discusiones teóricas de que taíno era una palabra que se usaba para hablar una cualidad de la persona, no realmente un grupo. Y bueno, hay unas tremendas discusiones que nunca nos llegamos de acuerdo en términos de nuestra propia historia. Entonces, aquí había ese movimiento al interior de la isla, pero sí, luego pasó con los africanos, porque para impulsar la empresa, ellos ya llegaban aquí en condición de esclavos. Y no lo hacían directamente los españoles, porque los españoles no tenían territorio en África que de dominio, sino que lo hacen a través de los portugueses, que ya tenían estructurada el sistema esclavista para la consecución de sus empresas. Pero sí, y sigue habiendo trata de personas, es terrible. En términos de opresión, ¿hay patrones claros que lleven a una persona a interiorizar la opresión? Obviamente, o sea, en términos individuales, cuando una persona vive una experiencia traumática, y eso es un poco lo que, la propuesta que yo hago, yo digo, bueno, en el trauma individual
hay una estructura, o sea, el trauma se produce, el trauma, toda experiencia traumática tiene una estructura opresora. Hay un opresor y hay un oprimido. Yo te puedo oprimir porque yo soy más fuerte, más poderosa, tengo las condiciones, y tú eres una persona que eres débil o percibida como débil, frágil e indefensa, o no tienes el mecanismo como poder salir de la opresión. Entonces, eso se convierte, cuando es continuo a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el maltrato infantil, para que lo entiendan, se introyecta, se incorpora como una manera, es mi normalidad. Entonces, yo vuelvo y replico la normalidad. Puedo tener en principio desacuerdos, pero volveré y lo aplicaré porque es lo que es conocido para mí. A menos que alguien me sacara, hablando en términos individuales, alguien me sacara de la estructura del maltrato, yo lo que haré es que me convertiré o en una maltratadora o me dejaré o continuaré que me maltraten desde otros puntos de vista. No exactamente de la misma manera, y hay personas de la misma manera. Entonces, si nosotros desconocemos de nuestro mundo originario, no sabemos ni lo que bien cómo era su cultura. Por ejemplo, los taínos, cosa terrible, las mujeres eran tratadas como objetos. O sea, un cacique podía llevarse a una mujer que le gustara de otro poblado. ¿Ok? O sea, se la podía llevar. Era porque los taínos hacían negociaciones con intercambio de regalos. Las mujeres eran uno de ellos. Entonces, usted sabe, ya por ahí las mujeres estamos terribles desde nuestro mundo originario. Entonces, ese tipo de cosas, lo que significa el fruto de la coba, la importancia, el politeísmo de nuestra cultura, eso está invisibilizado en nosotros. Nosotros no sabemos eso de nuestra vida, pero también cuando hemos tratado el cuasi exterminio de nuestra pueblo originario, no hay nada que nos produzca ningún tipo de reacción frente de ello, porque además nos encanta negar esa parte, o peor, negar la parte negra. Ahí hacemos una invisibilización de que no somos negros aquí, por más blanquito que clarito que seamos, no blanquito, no tenemos el negro dentro de nuestra estructura. Eso tiene que ver con los elementos de la opresión, ¿ok? Quien escribe la historia, como diría Michel Foucault, establece a partir del punto de vista que tú quieras la historia. Entonces, en la opresión pasa así. Al opresor nunca le va a interesar que tú salgas de la posición oprimida, porque perpetúa su poder. Por eso, toda relación de maltrato es un esquema de poder. Hay alguien arriba y hay alguien abajo. Y el que está abajo introyecta ambas figuras. Y en su accionar individual o colectivo será el opresor o el oprimido. Por ejemplo, una cosa, bueno, ustedes son más jóvenes y quizás eso no se usa ya en su generación, pero cuando yo era adolescente, que íbamos a la fiesta, la fiestecita de los 15 años, por ejemplo, un chico te saqueaba a bailar y inmediatamente él entendía que te tenía que apretar. O sea, que apretar era que si tú no le metías la mano o le decías tres vainas o le dabas un empujón, o sea, y en su imaginario apretarte no significaba nada, es parte de la cultura, eso no es nada, yo te estoy otorgando. ¿Por qué? Porque está incorporado individual y a través de los siglos ese permiso social de que es normal violentar al otro, ¿ok? Pero yo te digo, no, eso no es una violencia, lo que pasa es que tú me gustas, yo quería que sé yo qué, pero espera que yo te diga que tú me gustes, espera que yo, no. Entonces, lo que uno hacía, le metía la mano, yo le daba un empujón, le decía tres vainas, pero había niñas que no lo decían, porque está también la construcción de lo que es ser mujer. Y eso lo hace la cultura opresora. Por eso todavía vemos que en situaciones de violencia la mujer es culpabilizada. Pero ¿y por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste? No es tan fácil, porque el que está en una situación de opresión ahora probablemente vivió su historia de vida en opresión también. No es tan complejo, perdón, no es tan simple, no es tan reduccionista. Es sumamente complejo, por eso necesita trabajo psicológico. Y aún con trabajo psicológico, les puedo decir por mi experiencia, qué sé yo, si yo tenía espasmoso el maltrato aquí, los traumas complejos, tipo 12. Los traumas de esta naturaleza, como el de la colonización, se puede considerar como un trauma complejo interpersonal. Primero por la naturaleza de la intensidad del trauma, por la situación de desamparo, de amenaza de la aniquilación
de indefensión a lo largo de un tiempo largo. ¿Okay? En el proceso de un tiempo largo. Eso le pasa, por ejemplo, a los niños cuando son maltratados física, emocionalmente, sexualmente. O negligencia, que es un tipo de maltrato. Eso no pasa una vez en la vida, eso pasa en el desarrollo. Entonces, eso lo hace un trauma complejo. Por eso también es complejo su trabajo. Pero tampoco el espacio cultural nuestro ha tenido como espacios para poder hacer un duelo por nuestra vida originaria, por lo que perdimos ahí, por lo que se transformó de ahí, por nuestra, como sería en francés, como nuestra mélange, que no nos gusta, porque también nos polarizamos en nuestra mezcla étnica. Queremos ser ahí más puristas y más qué sé yo qué, más qué sé yo cuánto, y no nos gustan los prietos, pero señores, o sea, no nos gustan los prietos para una cosa, pero cuando estamos dando movimiento de cintura dominicana, ahí sí, ahí sí estamos contentos de la raza africana, ¿ok? Y ese tipo de manifestaciones, pues tú la ves constantemente. Y sí, y esa opresión sigue verticalizada, por eso los gobiernos hacen con nosotros lo que les dé su gana. Y nosotros seguimos oprimidos de una u otra manera. No sé si respondí la pregunta y me fui en una ahí. Pero algo que yo iba a decir era que yo sigo una página en Instagram que subió recientemente sobre un caso de una chica en Estados Unidos que fue arrestada y ella era afroamericana, que fue arrestada como por, no decía específicamente, pero eran como minor charges, no fue por algo grave. Y que ella a ella le amarraron las muñecas y los... Entonces, cuando le entraron en el carro, ella no se podía sentar bien. Y mientras estaban de camino a la policía, ella se cayó de la silla y quedó boca abajo entre el espacio que hay y las sillas y la pared que divide donde va la policía y el prisionero. Ella no podía respirar. Y ella le estaba diciendo al officer que por favor la ayudara a sentarse bien. Y ella duró como 20 minutos así, y en una parte ya de el trayecto hacia la estación, ella le dijo, I beg you, master, como que, porque el oficial era blanco, ella como que hasta le rogó que si ella fuera su esclavo para que la ayudara a ella en su casa. Sí, eso. Toda la situación de Estados Unidos, lo único que nos permite observar es ver algo que ha estado permanente en el sistema norteamericano, que es muy polarizado también, que lo que pasó fue que, como en Estados Unidos, ante este anormal que está el presidente, el Estado de Derecho lo que te hacía decir es, bueno, tú no me tienes que caer bien, yo puedo ser un redneck y vivir al lado de ti, pero como yo tengo un Estado que me regula para que yo no tenga un acto opresor sobre ti que viole tus derechos y yo como Estado te regulo, pues todas esas bajas pasiones, como yo le digo, estaban ahí contenidas. Este hombre, que es lo peor que ha podido pasar a ese país, a la humanidad entera, un narcisista de marca mayor, un opresor así idóneo, es lo que ha hecho es romper ese hilo finito que había, que por lo menos tenía ese país, es que yo no tengo que amarte ni gustarte, pero yo te tengo que respetar. Eso se violentó. Y todo lo que ha estado, porque ustedes tienen que pensar que fue en el siglo XX, fue el otro día que los negros tuvieron derechos más o menos iguales que los blancos. O sea, eso fue el otro día, o sea, cuando yo nací, en la época de 70, que fue que yo nací. Entonces, eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, vemos la continua opresión de un Estado hacia una etnia particular y ahora está desatada. Y la gente blanca tiene el poder de ir a oprimir a otra persona abiertamente, sin ningún tipo de consecuencias. ¿Cómo nos pasa aquí? A otros niveles aquí. O sea, aquí cualquiera, aquí yo estoy manejando y el que me limpie el vidrio me puede tirar la vaina y yo le puedo decir no me tire el cosa y él, como yo soy una mujer, me coge el wipe y me lo dobla.
porque él entiende que entiende que yo soy una mujer y me lo puede hacer, pero si yo soy un hombre no me lo hace. Esa es la opresión estructural, institucional. Aquí las instituciones están, porque hay tres tipos de opresión. Está la opresión institucional, la opresión de grupo y la opresión internalizada. Una de las cosas que yo planteo en mi investigación es la opresión internalizada. Cuando un ser humano no puede identificar plenamente, de manera específica, la fuente de su opresión o internaliza. Entonces es capaz de oprimir a otro en su propia condición, en su incapacidad de aceptar la opresión. Por eso nuestro humor agresivo, nocivo, el relajito siempre, yo con eso te digo lo que te quiero decir. ¿Okay? Y la parte transformadora del humor, porque el humor tiene una parte transformadora, tiene una parte retante, es una parte que nos permite cuestionar la estructura establecida. En nuestro caso, lo que yo planteo es que está tan arraigada la parte polarizada de ese humor agresivo como un espacio de opresión para oprimir al otro, que se pierde la parte transformadora. Entonces, del humor de pasar a ser algo de alivio, se convierte en una fuente de someter a otra persona. Y por eso yo uso la figura del trickster, que es de la psicología junguiana. Porque el trickster es un arquetipo, una figura que tienen todas las culturas, puede ser una figura humana con combinación animalesca, que tiene muchos motivos. Y uno de sus motivos es el humor, que puede ser desde ese humor perjudicial, corrosivo, hasta el humor benigno, pero el trickster es una figura de antiestructuras, es una figura que también te reta a romper lo establecido. Es una figura interesante. Entonces yo lo que planteo es que nuestro trickster dominicano, como diría Antonio Saglul, que fue un psiquiatra muy renombrado en este país, tenemos un humor, él dice, espasmódico y corrosivo. Él dice que nos alegramos por espasmo, porque en el fondo somos irritables y tristes, que son características de depresión. Y sí, y somos así. Y la gente dice, pero ustedes son la gente ni más chula, ni más alegre, ni más divertida, ni más cherchera. Ajá, sí, eso es una excelente máscara junguiana de lo que somos. Entonces, este es mi planteamiento, con muchísimas páginas del máster, donde yo y digo que sí, que este humor, que puede ser adaptativo, que puede ser transformador, se convierte en una defensa patológica, donde yo no puedo integrar la opresión que he vivido. Y en trauma, en psicología, la única manera de tú superar el trauma es integrando el trauma a tu vida, porque cuando el trauma sucede, generalmente la persona no está preparada para lidiar con el trauma y hace un splitting. En español se llama una escisión. Eso es un mecanismo de defensa básico, muy primario, y cuando somos bebés. Y en el splitting está bien, nos permite la supervivencia. Si no, imagínense un papá que golpea a su hijo, ¿cómo se levantaría el otro día a desayunar con él y que lo lleva a la escuela? Si no hace un split. Y eso lo manda de lo consciente a lo inconsciente para poder sobrevivir. Yo digo al final que nosotros seguimos en esa posición polarizada de nuestra figura daimónica, que es el trickster, con ese humor agresivo que somete al otro, que lo oprime a través del relajo. Y al no integrarlo, seguimos perpetuando el trauma individual y grupalmente. Okay. Refiriéndonos a la sociedad dominicana, ¿cómo cambiaría la actitud general de la persona dominicana si entendiera este trauma cultural? ¿Haría alguna diferencia en el comportamiento o la representación cultural? Sí, realmente, por ejemplo, Alexander, que es una persona que ha escrito sobre trauma cultural, él decía que las culturas necesitan tener ritos que le permitan hacer duelos culturales. ¿Ok? O sea, salida, porque nunca no se ha hecho un duelo de todo eso que se perdió. O sea, de lo que perdimos nosotros. O sea, en ese desconocimiento hemos perdido la capacidad de poder entrar en contacto con lo que eso significó. Entonces él plantea que las sociedades necesitan ritos culturales para sanar de manera colectiva.
Pero como en toda experiencia individual y grupal, psicológica, si tú no tienes conciencia primero de que tú tienes un trauma, no hay nada que hacer. Yo sigo comportándome en acting out en base a ese trauma, porque no lo tengo consciente. Tendría que hacerlo consciente y ver individual y grupalmente cómo se transmite para poder identificar en cuáles situaciones este trauma cultural me lleva a mí como sociedad a estar en situaciones de opresión o de oprimida. Por eso, todo lo que pasó este año con todo y pandemia, en cierta medida de lo que pasó con el cambio de gobierno, es un movimiento social y cultural que rompe con la opresión. Y le dijimos al gobierno pasado, se acabó. Ya, o sea, se acabó. Los cacerolazos, la bandera, ir a votar, lo que pasó, se acabó. Las sociedades necesitan espacios culturales para poder... El arte es una vía para ello, una vía importante. De hecho, trabajando con traumas individualmente, se trabaja el arte porque es una vía que facilita. Recuerden que el trauma es trauma porque la complejidad y la vulnerabilidad de la experiencia es lo que la gente no quiere volver a sentir. Entonces, miren, por ejemplo, la pandemia. ¿Por qué ha sido tan difícil para todos nosotros? Y es considerado como un trauma colectivo, porque fue algo que se nos impuso y tuvimos que cumplir. Y aunque racionalmente pensamos, nos conviene, debemos protegernos, vamos a cuidar a nuestros abuelos, qué sé yo, que no toleramos la imposición. O sea, no, y tú ves que la gente hace juntaderas, sale sin la mascarilla. ¿Por qué? Porque es una imposición para nuestro beneficio, pero imposición al fin. Entonces, cuando una persona tiene el trauma individual o cultural como crudo, entonces es incapaz de ver que este trancado que no han dado con la pandemia es un acto necesario para nuestro bienestar. No, porque como yo lo vivo individualmente, es como una opresión. Y a mí el gobierno no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque si yo me quiero joder, me jodo. Eso es. ¿Por qué? Porque seguimos polarizados en que cualquier acto puede ser, cuando tú estás polarizado, cuando el trauma está, la estructura opresora está activa, cualquier acto va a ser percibido como una opresión, aparte de la opresión per se. Y no sé, ¿qué piensan ustedes de lo que yo? Si ustedes me dejan hablar aquí, no me callo. No, pero ya para finalizar las preguntas, más allá del humor, ¿diría usted que nuestro comportamiento e interacciones siguen siendo afectadas por el colonialismo? Pero claro, señores. De eso, nosotros tenemos, aquí hay un filósofo dominicano que se llama Julio Minaya, que ha retomado todos los planteamientos de Pedro Bono, que ya en el siglo XIX hablaba de la colonialidad del ser y del saber, diciendo que nuestras conductas de dependencia del modelo extranjero como lo mejor, de autoritarismo, de despotismo, de no asunción de responsabilidades y ser gestores de nuestro destino, son consecuencias del colonialismo. Y eso lo decía Pedro Bono en el siglo XIX. Y es, bueno, nosotros creemos que siempre hay otra persona fuera de nuestro contexto que nos tiene que decir cómo hacer las cosas. Y entonces este es el país de los préstamos con el BID, del Banco Mundial, la cooperación extranjera, decirnos a nosotros con las recetas y fórmulas de las sociales cómo vamos a resolver las cosas. Seguimos pensando que hay otra persona, porque claro, si hay otra persona que viene a resolverme, yo no me tengo que hacer responsable. Y por eso el trabajo terapéutico, ya voy a hablar desde lo que yo hago, es tan difícil porque las personas quieren que tú le digas cómo vivir y eso no es lo que se hace en psicología. Por eso los coaching están tan de moda, porque yo te digo lo que tú tienes que hacer y tú vas, la fórmula mágica para tú resolver tu vida, y la gente le encanta hacer eso, porque si no me resulta la fórmula mágica, yo no tengo que hacerme responsable. Okay, no tengo que asumir el destino de mi existencia. Y eso lo da la opresión. Otro decide por mí, voluntario o involuntariamente. Pero si yo perpetúo la opresión es porque yo tengo alguna ganancia de esa opresión, a ese nivel.
no cuando estamos hablando de violencia de género. Por ejemplo, un ejemplo sencillito es las personas, los muchachos adultos, jóvenes adultos, 23, 24 años, 25, que acabaron la universidad, que tienen un buen trabajo, que se quedan en casa de mamá y papá. Ah, porque es muy bueno que tú no tienes responsabilidad de que, mira, que esas 3 frías y 3 calientes, la comida, el cable, qué sé yo qué, y yo uso mi dinero para yo gozármelo. Yo soy un adulto. Entonces, salga de esa casa, o por lo menos aporte en la casa, sea responsable. Ay, no, soy muy cómodo. Ay, no. Esa es la cultura de dependencia que viene desde la opresión. Ya que yo estoy oprimida, pues resuelve tú por mí. Pero así como tú me resuelves, vas también a asumir las consecuencias de lo que yo no resuelva. Y así yo me libero de responsabilidad. Pero sí, seguimos siendo tan coloniales en ese sentido. De hecho, yo tuve mi pique con mi asesor por eso, porque yo sentía que la manera como... Yo corrijo tesis de maestría en INTEC. Y la manera como... Yo le decía a una amiga que la manera como él me corregía, yo me la sentía exactamente que era un acto opresor. Porque, por ejemplo, él tenía un párrafo. Yo tenía mucho texto en inglés. Cuando tú tienes texto en inglés, para ponerlo en español y después para ponerlo en español a nivel de una maestría, pero que también sea comprensible, porque la gente no son especialistas. Por ejemplo, vamos a hablar yo hablé sobre la estructura daimónica del trauma de Donald Kalcher, que es un analista junguiano, es una complicadera en inglés. Entonces, mi asesor me ponía, para poder dar un ejemplo de cómo yo me sentía oprimida, él me ponía en un párrafo, no entiendo, pero él no me decía, no entiendo tu oración, esta parte no se comprende, como yo corrijo, o sea, yo corrijo, yo te subrayo y te digo, esta cosa, mira, propuesta de redacción, no entiendo. O sea, yo iba como, ¿qué coño lo que tú no entiendes? Perdonándome la palabra, o sea, tú no entiendes el párrafo entero, la primera parte, no te hace sentido. Y así era todo. Entonces yo iba por la el estrés de cosas, porque esta gente no cambiaron la fecha, ¿entiendes? Pasó este trauma colectivo, pasó una pandemia, y esta gente no entendían que todo el mundo estaba como medio loco que cambiaran la fecha. Fíjense, esa es la estructura opresora. Yo no cambio, yo no considero tu realidad, esto es lo que va, ¿ok? Y mientras todas las universidades hicieron algún tipo de extensión, de consideración, por ejemplo, la gente que tiene examen estandarizado, no, esta universidad no. Ahí va la fecha que va, como si no hubiera pasado nada. Y para mí eso fue yo le decía a mi compañera, esto es una experiencia, esta es mi tesis, es una experiencia opresora. O sea, yo tenía que adivinar qué era lo que mi asesor no entendía. Entonces, ¿por qué tú haces eso si tú tienes experiencia haciendo eso? ¿Por qué tú no dices específicamente de esto? ¿Por qué tú no me acompañas ayudándome a mejorar mi texto? Pero que a los españoles no les gusta mucho ese tema de la colonialidad a partir del colonialismo, porque ellos entienden que eso fue histórico y que eso no está presente, que eso ya pasó. Claro que eso ya pasó. Cuando tú estás en el privilegio, ya pasó. A ti no te ha pasado nada. O si no, pregúntenle a ella en los 6 siglos que lo gobernaron los árabes, cómo ellos se sentían. Y cómo ellos son con la gente que tiene descendencia árabe. O sea, pero bueno, no sé si hay algo más que ustedes quieran que yo les diga. Para pasar a las preguntas, me Ajá. gustaría primero tomarnos una fotito. ¿Qué les parece? Sí, ¿Que nos tomemos qué? una foto, una foto. Ah, sí, una fotico. Sí, entonces, please, prenda la cámara, Roberto, Paula, Miranda, María Paula, lo que puedan, please. Ok. ¿Cuánta gente bonita? Ok, sigan, sigan. Ok, bueno, se fue así. Una sonrisa. Ok, yo creo que ya. Perfecto, entonces me parece que ya podemos pasar a las preguntas individuales. Yo sé que Axel tenía una, así que dale para allá. Sí, gracias Alejandra. Primero me queda decirle a la doctora de verdad que soy su fan. La doctora no, Axel, que yo soy psicóloga, somos licenciados, no somos doctores. Ah, la licenciada, la psicóloga, discúlpeme. Pero de verdad soy su fan, me encantó, lo amé totalmente.
Mi pregunta va un poquito en la parte ya más de psicología, y es que cómo desde el punto de vista psicológico se puede transmitir un trauma de generación en generación. Oh, muy fácil. Primero, la persona que está en la situación, si el trauma ocurre, usualmente los traumas van a ocurrir, los traumas tipo complejo, que se llama trauma interpersonal, ocurren en la infancia. Y al ocurrir en la infancia están acompañados del desarrollo de la persona. Una experiencia traumática de abuso infantil, en cualquiera de sus manifestaciones, física, negligencia emocional o psicológica y sexual, es capaz de modificar la estructura neuroquímica del cerebro, o sea, y cambiar y poner la respuesta amigdalina en un span más corto. Tenemos una respuesta amigdalina cuando tenemos una emoción intensa. La más fácil de reconocer es el miedo. Cuando tenemos el miedo, pues el miedo nos preserva porque vamos a activar el mecanismo del estrés y vamos a tener la respuesta huida o lucha. En un trauma, esta respuesta de estrés es mantenida constantemente y la única que se da es la paralización, porque la persona, la niña o el niño, no tiene capacidad frente al adulto para lidiar con eso. Por eso es que inconscientemente tiene que hacer un splitting. Entonces, eso que pasa, ese niño normaliza eso. Para él esa es su normalidad. Viene a darse cuenta que esa estructura de maltrato no es normal ya cuando quizás comienza la adolescencia, que puede intercambiar con otros pares y ver otras dinámicas familiares que no son las mismas. Ya a los 12, 13 años la estructura básica de la personalidad está ahí. Entonces ese niño o esa niña, si no hace el trabajo, y oigan una cosa, chicos, nadie llega a la consulta por el trauma, ¿oyeron? La gente llega a consulta por los efectos del trauma, usualmente trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo o serias dificultades en relaciones interpersonales. Pero la gente no identifica que tiene el trauma, porque la mayoría de las personas hacen una represión del trauma, o sea, no existió, no pasó. O el splitting, que no ocurrió, o si me recuerdo del trauma, lo que hago es que reprimo la parte afectiva. Y digo de que sí o no, como me han dicho pacientes, sí, mira, mi tío abusó de mí, pero eso yo lo superé y eso está mal, eso no me afectó en nada. Ok, entonces la persona ahí tiene recuerdos del evento, más no de la parte afectiva. Entonces, ese niño o niña normaliza eso. ¿Qué va a ocurrir cuando ese niño o niña esté en relaciones personales, tanto de amistad como de pareja? Inconscientemente buscará la misma estructura. ¿Ok? Buscará a alguien que le abuse si no de la manera exacta, de otra manera. Tendrá amigos que también abusarán o lo manipularán y elegirá una pareja o él o ella se convertirá en un agresor de otra persona. Y es porque se normaliza y la familia eso lo sabe y se quedan callados, para que ustedes lo sepan. Lamentándolo mucho, eso es un secreto de familia, eso no se habla, muchacha del diablo, no diga eso pasó ya. Y así esta persona que ha vivido ese maltrato crece con la idea de que eso no es nada. Pero sin embargo su vida adulta va a estar matizada por eso. Y es hasta que va a terapia, por alguna razón, vuelvo y le digo, yo no tengo un paciente que haya dicho, bueno, estoy aquí, Patricia, porque tuve un trauma. Después de un trabajo que tenemos tiempo, surge. Y cuando la persona ya en el ámbito terapéutico se pone en contacto con esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ese miedo vivido en esa época, porque el niño o la niña no sabe que es un trauma, pero percibe que hay algo extraño. En el maltrato infantil, a menos que sea el maltrato físico, uno de los peores es el maltrato sexual, porque entonces la violencia que se ejerce no es violenta, es pedofilia. Pero esa persona en la adultez, por ejemplo, mujer o varón, cuando tenga relaciones sexuales, le gusta el rough sex, el sexo duro. ¿Por qué? Porque cualquier manifestación de suavidad del sexo le toca el trauma sexual, porque en los niños el trauma es una violencia, pero no es violento. Si fuera violento no sucede, es un acto de juego, así que comienza con el niño pequeño, de manipulación, este es mi secreto, vamos a tocarte aquí, vamos a tocarte allá.
y el niño cree que, o la niña cree que es un juego. Pero siempre la niña o niña percibe que hay algo raro, pero no tiene la capacidad para poder saber que tiene ese raro. Y si de casualidad lo dice, que casi nunca pasa, si no consiguió receptividad, entonces eso es culpabilizado a través del secreto. Y no se lo diga a nadie. Entonces en el no se lo diga a nadie, el niño o la niña introyecta que él es culpable de algo. Cuando un niño o niña nunca será ni culpable ni responsable de un acto de abuso de un adulto. Entonces, de un adulto o de un adolescente, porque aquí está codificado que si tú le llevas 5 años, eso es abuso. O sea, si un niño tiene 10 y lo abusa un muchachito de 15, una muchachita, eso es abuso. Está penalizado y tipificado así en nuestra ley. Así es que se transmite, y usted no puede imaginarse de 10 personas que yo veo en el consultorio, 8 tienen alguna experiencia de trauma. O sea, la estadística da un miedo, pero eso no se habla. Yo he tenido personas que hemos trabajado el trauma, y yo digo, pero tú tuviste experiencia terapéutica, o sea, ¿en qué momento? No, yo se lo dije a mi terapeuta y no hablamos más de eso. Ok. O sea, ahí ya a mí se me parte la cabeza como en 20 pedacitos, pero no puedo hablar de mal del gremio psicológico porque es el gremio mío. Pero es una cosa, es otra experiencia de entorno traumatizante, porque hasta el psicólogo que está facultado para, también ignoró, inhibió, o sea, y eso le hace sentir a la persona que esa experiencia, ella se lo mereció, hizo algo para, recuerde que le pasó de niño, ¿ok? Cuando ya es un trauma como violación, como estupro, en mujeres o en varones adultos, igual se considera trauma complejo 2 porque sí son violentos. O si alguien te echa algo en la bebida también. El trauma, la violencia sexual es de los abusos más complejos, porque hay un despojo de tu cuerpo. O sea, hay alguien que por fuerza o porque te puso algo en la bebida, te puso en una posición totalmente de vulnerabilidad, donde él o ella hicieron lo que quisieron contigo. Y esa sensación interna y externa es muy dolorosa para las personas. Por eso es que no trabajan el trauma y salen huyendo. Cuando lo estamos trabajando hay mucho que... pero terminan siempre estando en relaciones de alguna manera abusivas. Y es muy común, es terriblemente común. Pero así es que se transmite. Y usualmente el que tú identificas como adulto que está en una relación de violencia es porque tuvo en la niñez experiencia de violencia. Y si no tuvo una experiencia de violencia tipo por ejemplo, violencia física, sí tuvo una experiencia de mucho abuso emocional. Entonces ese abuso psicológico es tan complicado de pinpoint porque se normaliza como estilo parental. Y el mismo papá te dice, pero eso no es nada. El relajo aquí, ese relajito, es un relajito denigrante que infravalora al otro, que desvaloriza. Es muy común en el abuso psicológico y eso la persona desarrolla unos esquemas cognitivos y emocionales de permitir que cualquiera me venga a poner su agenda sobre mí. Amigos, señores, no es una pareja nada más. Amigos, eso es todos los amigos abusadores que hay ahí. Y sí, es sumamente complejo eso. Y así que se transmite. Y ya esa gente, cuando llega a consulta, ya tiene hijos. Y sin querer, también está maltratando al hijo, sin darse cuenta. Entonces, por eso es intergeneracional y es un ciclo que hay que romper en algún punto. Hay que ir a terapia y mantenerse y quedarse. La única forma de hacerlo consciente y evitar estar en situaciones traumáticas. Maya levantó la mano ahorita o ya bajaron la mano. No levantaron la mano ustedes, el trío. Dan aplausos. Ok. Camila sí levantó la mano, así que dale. Pues sí, pues bien. Estoy aquí para toda la pregunta. Que usted había dicho que usualmente las personas que tienen trauma como que no van, o sea, como que si van, realmente no se dan cuenta, pero entonces, ¿cómo ellos como que desean superarlo? Bueno, usualmente termina saliendo en la terapia. O sea, usted tiene que entender que en el espacio terapéutico se crea una relación terapéutica que no es mágica, o sea, se construye con el tiempo. Entonces, la persona que va al terapeuta empieza a poder revelar su mundo interno y externo, y usualmente a veces ocurre a partir, claro, yo que trabajo con trauma, reconozco los
signos ahí, pero hay que tener mucho cuidado porque si la persona no tiene mucha conciencia del trauma, si está reprimido, Parece que se salió. Salió, sí. Ok, vamos a darle un momentito. Ya, che, tan bueno que estaba esto. Está Se le bueno. habrá caído el Está internet. muy bueno el tema, muy bueno. Entonces, déjame escribirlo. Ok, gracias. Ok, ya entró. ay, perdón, es que a mi computadora está dañada, yo tengo una prestada y simplemente no le puse el cargador. Pues lo que les decía era que usualmente sucede, entonces uno va dándose cuenta por la historia de vida, por comportamientos actuales, entonces a veces sucede que surge, la persona se le surge como un recuerdo o ya después de un tiempo que la relación está solidificada, que hay lo que se llama una buena alianza terapéutica, tú lo puedes preguntar y sucede. Pero la gente, la mayoría de las veces ha sucedido en el proceso terapéutico. O sea, te dice, mira, y había algo que yo te quiera decir, que lo quería decir desde el primer día que nos juntamos, pero no me atrevía porque me daba mucha vergüenza, y te lo dice. Y hay ciertos comportamientos, por ejemplo, yo y un compañero, el psiquiatra que trabajamos mucho juntos, tenemos una paciente que estamos trabajándola por depresión mayor, ella tenía espacio de estabilidad, pero de repente tenía unos momentos como muy puntuales de pensamiento suicida, que le venían como de manera obsesiva, rápida. Y eso siempre nos llamaba la atención porque no, o sea, en la depresión, llegar al pensamiento suicida o a la planeación suicida tiene una trayectoria a nivel de la clínica, a nivel de la semiología. Entonces, ¿qué pasa? A ella le pasaba como con uno de repente, y yo hablando con Luis, le decía, pero es que aquí hay algo con esta paciente, hay algo, como que estas cosas abruptas de ella, como en periodo de estabilidad, y luego sí más adelante ya me lo comunicó. Entonces ya ahí, ok, ya esta chica también tiene un trauma, etcétera, etcétera. Entonces sí, pero sucede así. La persona tiene que estar lista para comunicártelo, si no, eso no va a pasar. No es algo que tú puedas hacer que una persona te diga, y no deberías, porque en el trabajo con el trauma, la relación debe ser muy horizontal, porque como terapeuta tú no puedes permitir que la persona entienda que también tú le estás haciendo una imposición. O sea, todo lo que se decide en la terapia es de consenso. Y así tiene que ser para que tú en la naturaleza jerárquica de esta relación no sea interpretado como otra imposición, porque el paciente te da autoridad, ¿entiendes? Uno tiene una autoridad profesional, pero en los pacientes con trauma, mira, todas las decisiones deben ser o sea, el paciente tiene que decidirla para usted inconscientemente no entrar en la dinámica de dominio sin darse cuenta. Sí, bien. Es complicado la cosita, pero se trabaja. Eso es que están. Eso que hay que estudiar y estar actualizado todo el tiempo y ver qué es lo que se está haciendo y cuáles son las investigaciones y cuáles son los tratamientos que están funcionando, porque hay mucho trauma a nivel individual. En este país es monstruosa la cantidad de gente que tiene trauma y es muy común, o sea, muy común a nivel mundial también. Okay. Bueno, hay varias preguntas. Adelante. Dale Mikey primero, luego Axel y luego Gabriela. Perfecto. Bueno, de antemano agradecerle como hizo Axel porque ha sido, o sea, ha tenido mucho provecho la reunión realmente. Ay, me Entonces, alegro, qué bueno. mi pregunta va dirigida sobre todo para ver si me quedó clara la idea. La relación que tiene el proceso de colonización con todos esos traumas culturales que se tienen y toda esa gente, ¿verdad? Que ha seguido traspasando, digamos, trauma de generación en generación, está relacionada entonces es en el punto de la relación dominante-dominado. O sea, de ahí es que parte de todo eso. Exactamente. Correctísimo. Así mismo es. O sea, porque claro, eso se puede dar porque el grupo que ha sido dominado es indefenso. O sea, no podía
afrontar a la cultura española, ni a su avance, ¿entiendes? O sea, recuerden que nuestros pobladores originarios tenían un nivel de desarrollo que, por ejemplo, no era lo mismo que los aztecas o que los mayas o que los incas. Entonces, en la parte mayormente de nuestra isla, que eran taínos, mascorices, siboneyes y ciguayos, y estos últimos eran de nivel más elemental, no eran guerreros, o sea, no eran como los caribes, que sí eran guerreros. Sí, es esa opresión histórica que América tiene, o sea, no es República Dominicana, América, o sea, América completa. Porque, por ejemplo, esto es más evidente en países donde hay población originaria todavía. Por ejemplo, los Sioux en Estados Unidos, mucho de mi material de trauma cultural yo lo obtuve de investigadores que son de población originaria de Canadá, de Estados Unidos y de México, que hay mucho trabajo porque hay contingentes de pobladores originarios que son los verdaderos americanos. Después el resto somos migrantes prestados. Pero sí, es esa estructura opresor, oprimido, que luego nosotros hemos vivido con toda esa locura histórica que hemos tenido de distintos gobiernos, distintas dictaduras e incluidas 2 intervenciones extranjeras. Y Entonces, sí. Y cuando viene a ver incluso el mismo proceso de surgimiento de esas dictaduras, esas intervenciones y la anexión y todo lo demás, proviene justamente de que tenemos eso en la psique, de que necesitamos a alguien superior. De la psique colectiva, exactamente. Por eso la verdadera, por eso de que de la independencia del 84, eso es un disparate, porque eso no fue ninguna independencia, nada, nosotros no anexamos España ahí. Eso es un disparate de marca mayor. La real independencia nuestra fue la de Luperón, porque fue que cuando ya sí no hicimos un país independiente. Pero esa es de las cosas que se perpetúan, porque quien escribe la historia te dice cómo es que son las cosas. Y eso se llama colonialidad del saber, o sea, aquí no hay nada que rescatar, esto eran unos indigenitas y atrasaditos, o sea, no podemos ir nosotros a traerle la luz científica, la cientificidad, el aporte, las enfermedades, ¿qué es eso que están creando en 700 dioses? No, eso es parte de la parte histórica que habría que reescribir, si alguien se atreve, un poco de la perspectiva nuestra. Muy bien, quedó claro entonces, gracias. Bueno, ahora va Axel. Me surgió otra preguntita con respecto a lo que mencionaba Camila, y es que, o sea, yo puedo afirmar que acabo de entrar en cuenta que muchos de los problemas sociales que tenemos aquí en el país se deben a ese trauma cultural colectivo que con anterioridad y la mayoría de la población no sabe y no conoce que tenemos. Entonces, mi pregunta es si en algún momento usted considera que nosotros como sociedad entenderemos ese trauma y podremos, como quien dice, salir adelante a partir de eso y dejar la opresión. Bueno, yo como psicóloga, pues, que entiendo que las personas pueden cambiar, pues yo aspiro a que en algún punto situaciones como la que estamos viviendo hoy, que ustedes, personas jóvenes, están interesados en conocer otras cosas de su propia cultura, son las que van a impulsar el conocer primero esto, o sea, romper con la invisibilización del tema y de nosotros como otros frente a una cultura dominadora. Y sí, claro, yo aspiro que sí. Si yo no creyera en esa parte optimista de mi vida, probablemente no hiciera este trabajo. A nivel grupal implica mayores esfuerzos, porque todo lo que tiene que ver con la persona, y ha sido el fracaso de imponer las cosas, se da a partir de un acto de conciencia. Por eso la educación es tan importante, porque el conocimiento permite experiencias de conciencia. Por eso nadie puede ir obligado al psicólogo, por eso nadie te va a hacer un cambio que no parta desde adentro. Pero si yo estoy en desconocimiento, yo sigo perpetuando la estructura, el status quo. El conocimiento puede ayudarme a esclarecer, puede ayudarme a ver otras perspectivas, a
a darle una mirada transdisciplinar a las experiencias y entonces hacerlo distinto. Yo espero que, ya mi generación fue no que lo hizo mucho, pero que ustedes hagan lo distinto. Lo hagan para que cambie un chin esto, o para que a usted le toque una sociedad un poquito menos polarizada como la nuestra. Bien, ahora Gabriela, tiene la mano levantada. Puedo decir, igual que mis compañeros, que en realidad el contenido y también la forma en la que usted lo explica me ha encantado, de verdad que sí, porque es como un tema que uno siempre en realidad tiene en mente, como pensando. Y mi pregunta es que usted ha mencionado varias veces que a los españoles no les gusta hablar nada del colonialismo, pero hay otras naciones, poniendo un ejemplo que yo he visto, que, por ejemplo, en Inglaterra, que ellos usan eso mismo, usan el humor, o hasta dicen que están agradecidos que ellos hayan sido colonos. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que pasa es que fueron experiencias similares en términos de la conquista europea, pero cada experiencia de la conquista pasó por la experiencia originaria, ¿entiendes? O sea, porque eso te lo dicen, te lo pueden decir los europeos, pero puedes pregúntaselo a los nativos americanos para que tú veas. O sea, no te van a decir eso. O sea, los nativos americanos en Estados Unidos han sido marginalizados de la tierra que era de ellos. Y hay mucha enfermedad mental, mucho trastorno mental, producto porque hay grupos originarios que perviven en Canadá y en Estados Unidos y en el resto de América, donde ese no es el lenguaje. O sea, de hecho son personas, muchas de las investigaciones que se hacen en trauma cultural se hacen en esas poblaciones que perviven de ese trauma intergeneracional, porque fue hasta el otro día que ellos seguían todavía siendo oprimidos de una u otra manera. Y además pertenecen a los grupos vulnerables, están marginalizados, no tienen los mismos niveles de educación. Entonces, hay que ver desde el punto de vista de quién te lo está diciendo. Claro, el humor tiene una parte que nos permite la relativización de las experiencias, pero no puede ser siempre, que es lo que nos pasa, que es mi planteamiento. De hecho, sí, el humor también sirve para que uno sea resiliente y se adapte a las cosas. Y la capacidad de burlarse de uno mismo, eso habla de estabilidad emocional, pero no como nosotros los usamos, no cuando todo es un relajo. Por ejemplo, dentro de la teoría del humor, hay una teoría muy, muy reciente que se llama teoría de la violación benigna, por ejemplo. Y es una teoría que se usa en el humor dependiendo de la audiencia. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen un señor que se llama David Chappelle, que él hace stand-up comedy. Ustedes son muy chiquitos. Él hace mucha humor de ese tipo, porque él hace mucho humor que ahora, por ejemplo, su generación se llama de violencia benigna porque él hace mucho humor de racismo, etcétera, y la gente puede sentirse ofendida. Entonces, una de las cosas que plantea la teoría es que cuando tú vas a hacer el humor a partir de esta estructura, el público te permite ese humor, es que es válido, si no termina siendo una violencia. Entonces, eso tiene que ver con la audiencia y de la experiencia también, pero no es tan simple. Pero sí, el humor tiene su cuota de adaptabilidad y así debiera ser. Pero no necesariamente con nosotros es así. Ese es mi planteamiento. No necesariamente es así realmente, desde otras perspectivas. Y sí, y a los españoles no les gusta porque ellos quisieran no asumir la parte que les corresponde. ¿Entiendes? Como cultura, como una cultura que oprimió y que desbarató y que acabó con todo. Por lo menos en este lado, no en todo el mundo, porque por ejemplo, ustedes tienen los mapuches argentinos que también recibieron de todo. Pero están ahí, son muchísimos, porque además también nosotros somos una isla pequeña. Éramos una isla pequeña y seguimos siendo un país pequeño. Entonces no es lo mismo en términos de cantidad. Y nada, eso, no sé qué más. Gracias.
Bien, ahora Wellington tiene una pregunta. ¿Qué tal? Sí. Sí, yo tengo una pregunta y es que yo tengo entendido que en su tesis usted plantea que, o sea, ¿por qué el humor se ha utilizado para tapar la colonización? Pero yo quiero saber la opinión que usted tiene personal de si o sea, si este método, por así decirlo, para tapar el trauma de la colonización ha sido efectivo o si no fue efectivo, si ha causado más. Oh, pero eso fue. Ah, no, perdón, lo siento. Ha causado más efectos negativos que positivos. Y si ha causado más efectos negativos, ¿qué cosas hubiésemos podido hacer El, para as- tratar de solucionar este trauma? el asunto de Wellington, que una gente que te esté haciendo un relajo con humor agresivo, no reconoce que te está haciendo un humor agresivo. Te dice, ay, pues tú sí eres sensible, pero eso es un relajito, eso no es nada. O sea, hay un desconocimiento de que porque es humor, no es, no es serio. O sea, o no, lo que te quiero decir no es lo que te quiero decir. Y no es así. Y de hecho, tiene efectos terribles porque aquí todo tema que tenga un nivel de importancia es vuelto un meme. ¿Ok? Es vuelto una payasada. Eso es lo que decía Antonio Saglul. Él decía que el chiste dominicano era un chiste fuera de lugar. Era una payasada cuando no tenía que haber una payasada. Y un poco más profundo, cuando se habla desde el trickster y se habla del chiste, de aquellas cosas que nos reímos, que no tendría que dar risa, estamos hablando de una manifestación de la sombra, o sea, porque no estamos riendo de cosas que no nos debemos reír. O como decía una de mis autoras brasileñas, por ejemplo, ella decía que la risa se instala en vez del llanto frente a situaciones que son muy dolorosas. Entonces, el problema no es que tú hagas esto, porque esto puede ser tu primera estrategia adaptativa, sino que tú lo perpetúas. Y aquí todo es un relajo, desde el relajo que puede ser benigno hasta el relajo que es detractor, que es corrosivo, que es impositivo, que es autodestructivo, porque hay gente que también que se autorrelaja a sí mismo en la idea de conectarse con otros o de divertir a otros. Y sí, sigue siendo porque vas desde el acto de violencia y de lo per se explícita hasta este tipo de violencia disfrazada de chiste, o como decimos nosotros, disfrazada de relajo, que, que sigue perpetuando. De hecho, en una investigación que hizo uno que era estudiante mío sobre violencia en las escuelas y también los resultados de la tesis doctoral de Berenice Pacheco sobre violencia escolar, ellos, los niños y las niñas que incurrían en actos violentos en la escuela, entendían que eso era así mismo un relajo, eso es lo que decían ellos, un relajo, que eso no tenía mayores consecuencias. Sin embargo, se perpetúa una y otra vez. Yo no sé qué experiencia ustedes tienen si conocen escuelas públicas, pero eso hay unas cosas, eso hay que ir a verlo para que, bueno, ahora no podemos ver nada, pero yo hice una investigación en una escuela de Yamasá y nosotros salimos espantadas del nivel de violencia que había entre niños y niñas, y verbales, de golpe, de todo, unas palabras soeces, una cosa. Pero en el imaginario de estos niños, pues eso era relajando, eso no era nada, yo te doy un pecozón y te parto la cabeza, pero eso es relajando. Tú fue que no te quillaste, porque yo empecé relajando. Entonces sí, ese chiste nocivo, ese chiste agresivo, hacía una clasificación, esa clasificación de chiste, de tipo de chiste, la hace Martín y colaboradores, la hicieron en el 2003, y muchas de las investigaciones que se hacen en psicología relacionadas al humor utilizan esa escala, ese cuestionario, porque es un cuestionario que tiene de buenos niveles de confiabilidad y validez para medir los diferentes tipos de humor. Y aquí se hizo en el 2016 una investigación de estudiantes universitarias, y ustedes saben cuál fue el humor de mayor predominancia, el agresivo y el autodestructivo en estudiantes universitarias dominicanas. Entonces, no sé si te respondí la pregunta ahí. Sí, muchas gracias. Ok, ahora tenemos a Miranda y luego a María Alejandra para hacer una pregunta.
Bueno, antes que nada, yo le quiero dar las gracias porque de verdad, o sea, yo estoy impresionada. Usted ha traído a la mesa un análisis que realmente uno en su día a día nunca se toma el tiempo de pensar, ni tampoco los medios nos traen esta información tan valiosa. Y entonces mi pregunta es que dentro de lo que usted explica lo que es el humor agresivo, ¿se consideraría lo mismo el humor negro? Y si no, o sea, ¿qué explicación usted le da a ese humor negro que yo me lo encuentro personalmente? No sé si alguien de este grupo lo consume, pero yo me lo encuentro, yo siempre me lo he encontrado tan feo. ¿Cómo consiste en básicamente burlarse en la infelicidad del otro o del mismo trauma del otro? Sí, Ajá. el humor negro quizás yo no te pudiera decir que es vis a vis es un tipo de humor agresivo, pero tiene unas sutilezas. Entonces, no necesariamente vis a vis, pero sí pudiera ser. De hecho, yo encontré una de mis investigaciones que hacía un análisis sobre cómo esa línea tan frágil que hay entre el humor negro y el humor agresivo. O sea, en algunas condiciones el humor negro es considerado agresivo si pierde la sutileza y la metáfora. Pero sí es terrible. Pero lo que pasa es que hay que entender, si tú usas ese humor a nivel cotidiano, porque si tú eres un humorista, que esa es tu profesión, está bien, tú puedes encarnar diferentes tipos de humor para tu performance, porque eso es tu profesión. Pero cuando la gente lo usa en la cotidianidad, puede considerarse como un humor agresivo. Hay gente y es terrible, o sea, el humor negro es terrible, pero también parte de quién lo usa y de cómo tú lo usas. Pero ahora, en estas sociedades, podría tener muchas dificultades por exactamente la polarización en la que vivimos ahora y los niveles que hay de experiencias negativas de diferentes grupos culturales y cómo las diferencias o la diversidad de cada quien ha sido utilizada para segregar, separar, dominar. Entonces, humor negro en este momento trae esas dificultades, porque la persona no lo va a poder separar de su experiencia de vida. Es que el humor negro podría entrar en lo que yo dije ahorita de la teoría del humor de la violación benigna. Solamente el receptor te va a decir si el humor negro está a un punto tolerable. Si no, no, podría ser un humor agresivo. Yo no me metí mucho ahí porque eso es todo un tema del humor negro. Y hay muchas culturas que se manejan el humor negro, pero el humor negro para mí sigue siendo una defensa que aunque que se va más allá de la parte adaptativa, porque en el humor negro tú de una u otra manera colocas a la persona tú como que le das un merecido a la persona con el humor negro. Pero te digo, en una forma como enmascarada, y ese es el problema. Ahora va María Alejandra. De nuevo, muchas gracias por dar esta charla. Realmente ha sido súper interesante y a todo el mundo le encantó. Pero mi pregunta viene del tema del trauma. O sea, en un esquema social donde hay una persona con poder y hay una persona que no tiene ese poder, eso es una raíz del trauma. Entonces, podría ser que como cultura, nuestra falta de respeto, por ejemplo, a ordenanzas de parte del gobierno, por ejemplo, ahora lo de la imposición, como usted estaba diciendo, la imposición de la cuarentena. Es posible que la necesidad de ignorar esa imposición venga de una especie de mecanismo de defensa, de negar todo tipo de autoridad al haber sido abusado por autoridad en el pasado. Totalmente. Es exactamente así. O tú haces eso como una protesta a eso. En este caso, una protesta que es tonta pero ¿qué pasa? Que como eso activa la herida del trauma, ¿entiendes? Como eso activa la herida del trauma, tú no haces esa reflexión, no hay momento para la reflexión.
Y tú no dices, no, esto es una medida, no, sino que pasa porque no, tú no me vas a joder. Además, qué bueno que tú estás trancado en tu casa, tú que vives en la Nacaona, pero aquí en este barrio, que estamos, que hay 5, 10 gente en una casa, o sea, también la estructura social desigual nuestra y de muchos países de América Latina es una agresión constante, es una experiencia traumática de vida. O sea, la pobreza, el no tener servicios cubiertos, el no tener, eso es una continua agresión a la persona. Entonces, tú vienes a decirme a mí que yo me voy a quedar aquí trancado, tú en tu mansión de Los Cacicagos y yo aquí en Villa Duarte, que no va, o sea, no, mira, no, eso yo no es verdad que yo lo voy a hacer, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Entonces, es una manera de tú momentáneamente retornar al poder que se te ha sido arrebatado. Pero eso se hace a través de experiencias de autodestrucción, porque cuando esas personas han hecho eso, se han expuesto su vida. O sea, fíjate cómo inconscientemente van a una situación donde ellos van a tener un malestar, porque a esas personas no cumplir esas ordenanzas, ponerse en vida personas pobres que no van a tener acceso a un hospital, que lo van a andar para su casa, que se van a morir solos, vuelve y repetimos el trauma de otra manera. Fíjate cómo inconscientemente yo en esa protesta para romper con el autoritarismo me pongo en una situación de vulnerabilidad. Me puedo enfermar y después yo soy bichini, que me van a coger un avión y me voy a ir para algún lado, me van a internar en la Abel González o en la gente de Medicalnet. No. Entonces la persona vuelve y se pone en una situación de vulnerabilidad. Pero es porque la desigualdad social es una experiencia que puede considerarse como una experiencia continua de trauma. Es lo que les pasaba, es lo que planteó Fanon del proceso colonizador completo, de que estas personas, los negros que estaban en América importados como esclavos y los originarios que quedaban, eran damnés, condenados. O sea, un no ser, donde la idea de aniquilamiento era su cotidianidad. Si yo todos los días creo la certeza que me puedo morir, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar en esa persona? Y un poco esa es la indiferencia de nuestras personas. Dice, bueno, pues total, nos vamos a joder como quiera, vamos a jodernos bebiendo romo en un colmado. Ese sentido de damné, de no importa lo que yo haga, yo voy a seguir aquí abajo, alguien me va a venir a joder, este país me va a joder, los ricos me van a joder, los políticos me van a joder, porque tú sabes qué, jodámonos con gusto. Pero sí, es así, lamentándolo mucho. Pero nos seguimos colocando en posiciones de vulnerabilidad. Porque además necesitamos como sentir como que ese acto de yo no me pongo la mascarilla y nos juntamos en el colmado a beber romo, yo soy, ¿sabes? Yo soy una machita, un machito. Tú ves, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Y esas son cosas de nuestras dominicanas que tienen mucho que ver con esa polarización opresor-oprimido. Por eso las soluciones de no violencia y de amor son feminizadas y consideradas como disparatosas y satirizadas, porque lo que tú tienes que hacer aquí es guapo y guapa. Eso es nuestra parte opresora y activa todo el tiempo. Por eso la gente no cede. Algo tan sencillo como ceder el paso manejando. No, porque cuando tú tienes una estructura opresora, si yo cedí el paso, tú me ganaste y yo perdí. Y así hay mucha estructura dicotomizada de las cosas. Todo es blanco, negro, lleno, vacío. Todo eso son esquemas cognitivos que son producto de experiencias traumáticas individuales y colectivas. Y aquí hay mucha pobreza, hay mucho maltrato. Y esos son los adultos que después uno se encuentra en la calle. No sé, María, sí, that is enough. Bueno, yo creo que ahora voy yo, porque no veo a nadie más con la manita levantada. Yo creo que esto es más como un comentario que una pregunta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy interesante porque, o sea, personalmente, yo en mi colegio, a mí sí me enseñaron la historia con mucha más verdad de la historia. De la del resto. ¿Cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, o sea, yo lo vi, incluso el contenido que da el Ministerio de Educación, o sea,
miles de cosas que uno ve que hay como discrepancies entre lo que en realidad pasó y la historia que se cuenta. Pero me parece muy curioso porque a mí me comenzaron a enseñar esa historia desde que yo tenía 6 o 7 años. Pero no fue hasta ya muchos años después que yo pude atar los cabos y entender que eso no era algo ajeno a mí, o sea, que era algo que me seguía afectando, que seguía afectando a las personas que me rodeaban y que seguía siendo como en nuestra sociedad. Pero entonces, ahí me parece que, o bueno, ya pensándolo desde Grassroots Law, que nos enfocamos, ¿cierto?, en como enseñar el sistema educativo, whatever. No sería solamente enfocarnos en la historia que se está contando, sino también en la manera que se está contando. Porque a mí me contaron la historia como era, pero las personas que me lo enseñaron no, o sea, no me dieron las herramientas para hacer ese vínculo, para sentir que yo era parte de eso también. O sea, me lo enseñaron como que, ok, los españoles vinieron, violaron gente, pero también trajeron eso y ya. O sea, y nosotros somos otra cosa completamente separada de eso. Y me imagino que ese es el split del que tú hablas, del trauma con la persona. Exacto. Sí, porque si yo soy que te estoy educando y en mí misma, no puedo reconocer que yo soy el producto de un sincretismo étnico y cultural, hasta del que está invisibilizado. Hay cosas, porque de hecho aquí en los estudios arqueológicos del doctor Ulloa Jun, él dice que nosotros no desaparecimos como el grupo mayoritario taíno, no desaparecemos por completo, o sea, no hay fisionomía taína, pero no es que todos tenemos en nuestro ADN taíno. De hecho, yo me hice el de ADN y tengo bastante como persona dominicana que tengo, hasta me dice de qué zona del país yo soy. Pero es que esa misma persona que te está diciendo eso no hace un reconocimiento de que yo soy esa mezcla cultural. O sea, mi hermana es como Alejandra en su tipología. Mi hermano también. O sea, aquí no hay gente blanca, pero en el imaginario de la gente, aquí hay blanco, aquí hay aquí lo que no hay es negro. Nadie quiere ser negro. Cuando tenemos étnicamente, culturalmente, eso, pero no queremos hacernos parte, ese reconocimiento propio no existe. Entonces tú no lo vas a transmitir tampoco, Alejandra. O sea, tú vas a contar la historia como una experiencia en la que porque ya pasó, no tiene nada que ver contigo. No, exactamente tiene que ver con todos nosotros. Y es tan así que por eso, cuando uno va y ve toda la historia ya de la República, tú dices, pero es que es lo mismo que está pasando ahora. Es una misma historia que se cuenta, que lo que cambian son los personajes. Y eso te habla a ti de lo fijados que estamos en la misma naturaleza dicotómica de la existencia, de nuestra existencia como república. La España boba, por ejemplo, ¿qué fue? Fue un periodo donde nosotros no teníamos quienes nos gobernaran, nadie nos quería, y nosotros así como andando. Y tú dices, ¿cómo se refleja eso actualmente? ¿Cómo se refleja la gente? Mucha gente aquí le encanta mantener relaciones de pareja, así en España boba, donde ni decidimos que terminamos, ni seguimos que avanzamos. Y tú dices, claro, ¿cuánto tiempo de nuestra vida en ese momento pasamos una dirección y nosotros entendíamos que no podemos autodireccionarnos, que tenemos que ir otra gente a direccionarnos? Y la gente no quería venir para acá porque además tú estabas quebrado a nivel de economía. Entonces, pero para eso tiene que verse la historia, no solamente reescribirse, sino verse desde un punto crítico, pero también cómo yo me posiciono frente a esa historia. O sea, cuando yo leí, me recordé, y yo veía que, dije que los taínos vendían, no, que las mujeres eran objeto de regalo. Yo dije, ay, Dios mío, que estamos jodidos desde el principio. Estamos jodidas desde el principio. Pero eso pasaba. Aunque nosotros teníamos una cacica por linaje, que fue Anacaona. O sea, por linaje.
o sea ella por linaje se quedó al mando del cacicazgo, de su hermano Riquillo. Entonces, tú dices, pero mira qué contraste más interesante. En la mitología taína, señores, que es bella, el elemento de cómo se crea la creación, o sea que toda cultura tiene un mito de la creación, tiene un elemento cuaternario, o sea, nosotros fuimos creados por 4 seres que eran dos masculinos y 2 femeninos. Entonces, qué belleza, porque te habla de la integralidad de lo femenino y lo masculino en el interior, ya desde nuestro pueblo originario. Ajá, ¿quiénes sabemos eso? Nosotros, una cultura tan dicotomizada, tan patriarcal, cónchole, con tanto machismo, con feminicidio hasta la pared de enfrente, con una visión androcéntrica del ser femenino. O sea, y tú lees esa mitología y tú dices, qué belleza de idea de construcción, de la creación del mundo. No está en nuestro imaginario, no sentimos que nos pertenece. No, entonces yo así mismo no te voy a transmitir eso, ni voy a sentir que tú eres parte de esa historia. La historia se ve como algo alejado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a algún punto en este país? No, la historia es viva, por eso la repetimos indefectiblemente y mal repetida siempre. Por eso ustedes, a mí me ha encantado esta reunión, porque personas siempre los jóvenes en este país son también marginalizados, como que ellos no tienen nada que aportar. Gracias a ustedes están en la generación que no es cualquiera que se le va a parar al lado. Qué bueno, porque cuando yo oigo las barrabasadas de mi grupo del colegio, que los quiero mucho, me pasé 12 años con ellos, criticando un video de implicarle a niños la diversidad sexual y ellos decir que se están dañando la mente de los niños. O sea, yo quería escribirle y decirle todas las palabras que yo me sé, que son bastantes, porque yo decía, ¿cómo es posible que gente que fue a la universidad? Pero eso es lo que sigue pasando. Y esos son padres de hijos que tienen que tener hijos más jóvenes que ustedes, que van a replicar eso mismo, que no van a entender la importancia de la diversidad sexual, la inclusión, y que nadie tiene que decir a ti cómo tú enamorarte de quién enamorarte. Esos hijos de sus amigos míos que son chulísimos, que duramos años, que nos adoramos, queremos, yo digo, no, ¿cómo es posible? Con esa realidad es que ustedes, mis amores, traten de hacerlo diferente, porque ya los demás, no, como que hemos fracasado ahí. Sí, mi generación no tuvo ningún tipo de sentido de comunidad, de comunitario. Fue una generación muy individualista. O sea, a ti no te importaba mucho como lo que le pasaba a la gente, no. Era una generación bien del capitalismo, de los beneficios del capitalismo. Pero bueno, no sé si por ahí fue que me fui para otro lado ya, Alejandra. Pero, o sea, realmente me parece muy, muy curioso, porque yo creo que eso cambia ya un poco mi perspectiva, de que hay que enseñar la historia como ocurrió, como tal cosa, pero también, o sea, no sería solamente dar la historia, sino dar el contexto, entender claro, el efecto que tuvo en la sociedad, ¿cierto? En sus diferentes aspectos. No, siempre tener un pensamiento crítico. Eso es lo que decía Michel Foucault. Quien escribe la historia, quien escribe la ciencia, transmite lo que quiere escribir y sus valores. Por eso, hasta el conocimiento científico, la pretendida llamada objetividad del conocimiento científico, siempre está matizada por el valor que tú le quieras dar. Lo que está detrás, porque tú vas a elegir la teoría, la literatura que sustenta la idea de la que es tu hipótesis. Entonces, tú no estás teniendo una visión transdisciplinaria y 360 del evento. Tú vas a construir el evento y la teoría de ese evento y el resultado de ese evento con todas las prolijidades del método científico, pero desde tu hipótesis. Entonces, sí hay que ver siempre el conocimiento desde una perspectiva crítica, pero crítica para yo salir de mi propio esquema. Es difícil a veces salir del propio esquema. Por eso yo amo mi trabajo, porque mi trabajo no tiene nada que ver con mi esquema. Tiene que ver con que el otro me permita acompañarle
para entender su mundo por completo, su esquema cognitivo, emocional, relacional, y eso es un honor que una gente te dé esa apertura. Y te ayuda a saber de mucha de la diferencia, ya te ayuda a ver al otro de otra manera. Porque, ok, Mikey y Axel tienen una buena levantada, porque yo quería hacer como un comentario. Adelante, adelante. Ustedes me Está dicen bien. cuando ustedes quieran. Dicen, ya, Patricia, estamos ya se acabó. Yo quiero hacer un comentario cortísimo, preciso y conciso. Y es... ¿no me oye? ¿Me No, escucha? No estoy, pero está Sí. bien. Ok. Y un comentario cortísimo, preciso, y es que decirle a la señora Patricia y a Alejandra que tienen que coordinar entre ustedes dos de nuevo, porque necesitamos otra reunión con la señora Patricia, porque yo siento que por más que hablemos nos vamos a quedar cortos. Que de verdad, pónganle fecha, coordínenla en 15 días, un mes, pero la tienen que coordinar y tienen que dárnosla, porque hay mucho que abarcar. Yo sé, ya yo veo que ella tiene mucho conocimiento en muchas áreas que yo quiero aprender de ella. Ay, Dios mío, pero qué compromiso. Ya, no, ya tiene un compromiso con todos estos jóvenes ya, desde ahora. Muy bien, me parece ideal. Y agradecerle de verdad por todo, de corazón. Ok, ya comentarios rápido, Axel, y ya. Lo que yo quiero decir tenía que ver justamente con lo que tú dijiste, de ese cambio de perspectiva que dijiste que tiene, que yo también lo acabo de tener, que es que se supone que nos enseñan la historia para no... Se supone que la definición que nos dan de historia es, tenemos que conocer la historia para que esos hechos no se vuelvan a repetir, pero vivimos en un círculo constante. Y también otra cosa es que la forma en que nos dan historia, me acabo de dar cuenta que es totalmente errónea. O sea, porque se supone que nosotros estudiamos la historia para entender por qué vivimos así y en la actualidad, y realmente nosotros no lo estamos haciendo. Y nada, eso No, era. es como... Por eso le quería agradecer a la señora Patricia también. Ay, pero no me digan señora, mis hijos, díganme Patricia. Patricia, Eso de que Patricia, señora. Señora es la abuela mía, que ya se murió. No, ya yo soy una señora, pero estoy negada a esa parte. Lo que le quiero decir, sí, la historia se nos enseña como un conjunto de información. Y ahí está el reto. Y también hacerlo interesante, ¿entiendes? También hacerlo interesante. Porque no es fácil tampoco. O sea, ustedes quizás no, pero yo doy clase en la universidad y yo digo, pero ¿y cómo es que llegan a la universidad? O sea, yo le pongo a leer un paper de 20 páginas y me dice que eso es mucho, que para qué tanta letra. Yo digo, ay, Dios mío, pero no vamos a terminar de embromar. Como sociedad, ahora hay muchos recursos y ahora hay... Miren, señores, para yo hacer un trabajo en el colegio, tenemos que ir a la biblioteca presencial y sacar de 3 libros en 3 libros. ¿Ustedes saben lo que es eso? De 3 libros en 3 libros. Y ustedes tienen todo ese acceso. Entonces, puede hacerse de manera distinta. Pero si de esta reunión les queda, uno, mirarse de manera distinta a ustedes, ya yo estoy feliz. Y posicionarse con respecto a lo que escuchan, a lo que aprenden. También, no para hacer una crítica sin sentido, sino para la comprensión. Un poco de eso se trata la hermenéutica, de la capacidad de comprender para interpretar. Entonces yo también me voy a ir muy feliz de aquí. Si esas dos cosas les interesan, es una mirada para ustedes. Una pregunta ya rápida y mucho menos profunda que el resto. El proceso que yo tuve personal para poder llegar a las conclusiones que he llegado hasta el momento sobre los efectos de la colonización, no solamente aquí, sino en Latinoamérica, en África. Las conclusiones que yo tengo ahora mismo son producto de un estudio, como un outsourcing de mi aprendizaje. O sea, yo tuve que pasar por un proceso de entender los efectos en el Congo, por ejemplo, antes de poderlo aplicar aquí, ¿cierto? Y no sé, o sea, obviamente sería mucho mejor yo poder entenderlo acá, con la historia de acá, y que me lo enseñaran así desde un principio.
Pero te quería preguntar que tú, como eres profesora también, o sea, tú eres, si te parece que, bueno, nosotros que nos enfocamos ya en el área de la educación, ¿no? Nos queremos enfocar en esa área. Si esa técnica te parece a ti una técnica buena para poder como deconstruir, bueno, no sé cómo se dice en español, deconstruct, como todos esos efectos y ya poderlos, o sea, que se entienda mucho más claramente, como que eso que pasó en el Congo, eso que pasó en Colombia, eso que pasó en Perú, pasó acá también. Y así como es tan fácil para nosotros verlo en esos países, así debería ser acá. Claro, sí, totalmente. Y de hecho, podría ser todavía, bueno, te digo, tendrías que irte al Congo, te puedes ir a cualquier país de América Latina. Y de hecho hay todo un montón de literatura y de investigaciones que están trabajando desde poder deconstruir esas visiones colonialistas, y se llama la decolonización, cómo vamos descolonizándonos en el saber, en el poder y en el ser. Porque por eso es que ese tema no les gusta a los europeos, porque te estamos diciendo, pero es que el que está allá en el privilegio, es muy fácil decir que no pasó nada, absolutamente nada. Y sí, y ahora, pero tiene su nivel de complicación y altos niveles de resistencia frente a que, porque esa experiencia de la colonialidad y lo decolonial es bien de América y de África. ¿Ok? Porque claro, si tú estás del otro lado, de la parte de colonizador, es que tú eres que estás viviendo la colonización, o sea, has vivido el colonialismo, perdón. Entonces sí, siempre se comienza por otro lado, porque aquí, o sea, tú le preguntas a una gente, ¿tú sabes lo que es la colonialidad? ¿Qué? Vuelve, te estoy diciendo, Pedro Bono, dominicano, que se puede decir ahora que sería como un filósofo del siglo XIX, habló de la colonialidad en textos de él y lo retomó para su tesis doctoral el filósofo Julio Minaya. O sea, hay gente que ha hablado de eso aquí. Y él habla ejemplos específicos de cómo la colonialidad se manifiesta en la cultura dominicana. Del siglo XIX, señores. Cuando yo leí eso, y dije, oh, Margot, pero estamos igualitos y estamos en el siglo XXI. Eso es así, pero es una buena manera. Y es como un ejercicio también interesante, como yo retarme a ver mi propia mente colonial, ¿entiendes? O sea, ¿en dónde yo soy colonial? ¿En dónde yo me creo como dadora de cierto? O sea, también nos permite ese ejercicio, como, ok, bien, ¿dónde estoy así yo quería, o sea, dónde estoy yo asumiendo la colonialidad del poder o del saber frente a otros grupos sociales de mi país? Entonces, también un ejercicio también de mirada crítica, porque no nos podemos eximir de la cultura, ¿ok? Y nosotros hay que ver cuáles son nuestras partes opresoras o cuáles son nuestras partes oprimidas, aunque no sea exactamente de forma tan tajante, pero también las tenemos. Nosotros podemos ser culturalmente, la gente de mi generación puede ser y la de antes de mi generación pueden ser culturalmente por ejemplo, muy violentos verbalmente, simplemente porque nos educamos así. Entonces esas son posiciones que uno tendría que darse la oportunidad de ser crítico y abierto con uno mismo. Pero sí, eso es una buena manera para ver si baja la resistencia de eso. Si yo empiezo por otro lado, se me bajan las resistencias, las defensas psíquicas colectivas e individuales, y quizás esté abierto a que lo que me vendieron, bueno, pues fue un cuentico, está bien, que lo contaron lo que ganaron, es siempre así. El que gana es el que cuenta la cosa como le pareció. 100%. Bueno, yo no veo ninguna otra mano levantada, pero última chance, ¿ya quiere? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Okay, yo tengo la pregunta de cómo podemos contactarla, Patricia, para... Ay, sí, por favor. Sí. María Alejandra, dale mi teléfono para que me contacten ahí, para también que si ustedes quisieran que habláramos de otros temas, yo tengo muchos temas, habidos y por haber,
porque me gusta, porque aquí en esta casa hay más libros que muebles, lamentándolo mucho. Moriré como, en vez de como sacar de buen día con las hormigas, moriré con los libros. Exactamente, pero sí, además si hay una audiencia interesada, sí. En el grupo que yo trabajo, por ejemplo, yo tengo una sesión en un programa que se llama Psicológicamente Hablando, que es de 12 a 1, en Unic Radio, ahí tratamos de hablar temas así educativos, psicológicos educativos para la gente, que sean comprensibles, etcétera. Pues lo que ustedes quieran, mis hijos, para que lo que ustedes quieran. Gracias. Que sea de mi competencia, obviamente. Claro, claro. Si no, ustedes me enseñan, porque aquí hay muchos temas interesantes que yo escuché. O sea, mucha gente que tiene intereses súper fabulosos que me encantaría a mí conocer. Bueno, María Paula tiene una pregunta. ¿Vale? Hello. Bueno, yo creo que lo han mencionado ya bastante, pero es que yo no me puedo ir de esta llamada sin decir. O sea, ha sido de verdad un placer poder compartir con usted, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Muy chulísimo. A usted, de verdad, a mí me encantó. O sea, quedé encantada con la forma que usted explica, como esa manera tan espontánea y llana, como de explicar cosas como tan complejas a un lenguaje, se puede decir, tan comprensible para nosotros y tan chulo, como tan así, como tú a tú. Me encantó, de verdad. O sea, esto se tiene que repetir porque es que yo tengo muchas cosas y quiero hablar. Entonces, sí, muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Yo sí, si ustedes no me callan, yo sigo y no me callo jamás de la bolita ni nunca. Pero yo soy profesora, también tengo esa maña, así que... Y además que han habido preguntas tan chulas que los quisiera todos llevar y ponerlo en mi clase de universidad. Okay. Venga, sean ustedes mis estudiantes. Porque sí, creo que las personas que se hacen preguntas en la vida, nos hace también la vida saborearla diferente, si no, ya la vida con su realidad es bastante difícil. Solo una es capaz de poder, en aceptación de esa realidad, darle un sentido. Y la vida, al fin y al cabo, es la búsqueda del sentido de cada quien, de cada cual, en respeto de ese sentido de cada quien, de cada cual. Pero nada. Ustedes deberían invitar a nosotros a dar una charla ya psicológicamente con todos esos intereses que tienen tan chulos. Son unas cosas fabulosas. ¿Dónde uno se va a encontrar con eso aquí? En este grupo nada más. Gente hablándome ahí de que de dembow y disparate, o sea, no, o de la cantante que sé yo cuánto. O sea, no, estos temas que ustedes están teniendo pero son muy, muy interesantes y profundos. O sea, ustedes deberían poner algo que la gente fuéramos a verlos ustedes. Claro. Digo, con el podcast. Claro, o sea, sí, pero también tienen que ir a otras generaciones, que no nos guste solo podcast. Sí, una charlita, una cosa, para que nosotros, otras generaciones, vayamos a aprender. Es real, es real. Claro, ustedes saben, tienen intereses muy particulares, muy novedosos, y de lo cual la mayoría de la gente aquí no sabe mucho. Entonces sería interesante que nosotros introducirnos ahí. Pero a mí me encanta, por ejemplo, lo que, no me acuerdo quién fue, de astrofísica, conocer, y lo mismo tú de Alejandra, de, ¿cómo es lo tuyo? Biología. Exacto. Pero Lo que más que... yo lo que voy a hacer es que te voy a escribir, tú me vas a poner una lista de todos los temas que te gustan y ya hacemos como llamadas así grupales y comenzamos a hablar. Porque a nosotros también nos gusta hablar mucho. Muy bien. Claro, pero fuera interesante también para invitar a otros, por ejemplo, para invitar a personas que les interesen esos temas, o sea, para que, me parece, creo que es relevante que se vean que hay grupos de personas que tienen cosas que decir, ¿okay? Y que el resto podemos aprender de ellos. Sí, por eso te tenemos a ti acá. Bueno, pues me parece ideal. Ya nos pondremos de acuerdo. Cuídense mucho. Y si no hay otra pregunta, muchísimas gracias por invitarme. Me han hecho Gracias mi a día usted. hoy. Gracias a usted. Bueno, Cuídense. Bye.
Bye. Un abrazo. Gracias. Bye, bye. Buenas Bye, noches. gracias. Bye.